Hola niños, buen día, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Hoy quiero compartirles otra lección muy importante de la palabra de Dios y como hemos visto en las semanas anteriores hemos estado viendo justamente la palabra de Dios, ese libro que es un libro de vida, de amor, porque es de Dios, es inspirado por Dios, es palabra de Dios y es un libro poderoso. Entonces vamos a seguir viendo estas lecciones todavía más en específico de la Biblia y bueno, los invito, primero vamos a orar para comenzar esta clase. Vamos a cerrar nuestros ojitos, ¿sí? Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, nos has bendecido cada día, has estado con nosotros, nos das tu palabra para aprender de ella, para leerla, para investigar más, para buscar más de ti, Señor, para guardarla en nuestro corazón y tu palabra nos hace bien. Señor, nos da paz, nos da felicidad, nos da tranquilidad y podemos conocer ahí mucho más de tu amor, Señor. Gracias te damos, ayúdanos a aprender más de tu palabra, Señor, y bendícenos, bendice a todas las personas que vean este video, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, niños, bueno, pues primero quiero empezar contándoles, como hemos recordado en otras lecciones, ¿se acuerdan que Pablo iba compartiendo la palabra de Dios? Recordemos que Pablo iba compartiendo, iba en sus viajes misioneros, ¿verdad? Dice la Biblia que Pablo en uno de sus viajes llegó a un lugar y compartió la palabra de Dios y la gente creyó en la palabra de Dios, creyó en ese Dios que Pablo compartía, ¿verdad? En ese Dios que nosotros creemos. Dice que iba a otros lugares donde la gente no quería recibir la palabra de Dios, no quería creer, ¿verdad? Pero en este lugar, dice la Biblia, que Pablo llegó y la gente compartió, recibió con amor la palabra de Dios, ese mensaje, y les voy a leer un versículo. Bueno, y antes de que se me pase, les voy a decir el nombre de la lección. Esta semana se llama Estudiando la Palabra, ¿sí? Estudiando la Palabra de Dios. Entonces se llama Estudiando la Palabra parte 1, ¿sí? Porque vamos a ver en las clases siguientes un poco más. Entonces dice, bueno, ahora sí, dice la Biblia que Pablo fue y llevó el mensaje de Dios y la gente creyó. Y vamos a ver este versículo, le voy a pedir si lo pueden buscar, que es Hechos 17:11. Sí, Hechos 17:11 y dice así: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir? Que la gente recibió la palabra de Dios en ese lugar. Entonces dice que ellos escudriñaban la palabra, investigaban más, ¿verdad? Y le preguntaban a Pablo y compartían entre ellos mismos, investigando, compartiendo, platicando, escudriñando, ¿verdad? Leyendo. Entonces fíjense lo que dice la Biblia, que ellos, como conocieron a ese Dios poderoso, querían saber más de él y estar seguros que lo que Pablo decía era verdad y creyeron en Dios. Sí, este es un pequeño pasaje, lo pueden buscar ustedes ahí en Hechos 17:11, ¿sí? Entonces, de todos los viajes que Pablo hizo, ¿verdad? Bueno, entonces, para continuar también, dice la Biblia que debemos buscar la palabra de Dios, pero no solamente decir, bueno, ya leí por hoy un capítulo de la Biblia, ¿verdad? ¿Y qué entendí? Pues no entendí nada, no sé, porque dice cosas muy raras que yo no entiendo, ¿verdad? Lo importante es leer la palabra de Dios, pero comprenderla, ¿sí? Yo los invito a que si no entienden alguna palabra, alguna parte, alguna historia, busquemos más, ¿sí? Pregúntale a tus papás, pregúntanos a nosotros, mándanos un mensaje. Si no entiendes algo, puedes consultar ahora en internet algún diccionario bíblico, algo que te ayude a conocer más de Dios y entender qué quiere decir la palabra de Dios o esa parte que estás leyendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos ayudar a conocer más la palabra de Dios? Bueno, pues con algunas preguntas que son claves para aprender mejor. Te las voy a poner aquí en la pantalla. Por ejemplo, cuando leamos una historia, y en general nos sirve esta para la escuela, entonces podemos responder ciertas preguntas que nos pueden ayudar, como por ejemplo, ¿qué está pasando en la historia, verdad? Que esa pregunta es muy importante porque nos ayuda a ver, a entender mejor la historia. Pero ¿qué es esto, verdad? También puede ser quién o quiénes están involucrados en la historia, en el asunto o en lo que estés leyendo. ¿Cuándo pasó? Aquí lo vamos a poner. ¿Cuándo, verdad? ¿A quién? O sea, ¿en qué momento? ¿Sí? ¿Cómo?
cómo pasó, dónde pasó esa historia, porque en la Biblia también nos cuenta mucho de diferentes lugares, ¿verdad? ¿Dónde fue que pasó tal historia? Y ya podemos entender un poco mejor. ¿Cuál, verdad? ¿Cuál? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál persona? ¿Cuál era el asunto? ¿Verdad? Todas estas preguntas que se las voy a poner aquí son muy importantes porque así podemos comprender mejor, investigar mejor, ¿verdad? Tener un mejor conocimiento y así ya no estamos como que no entendí nada, ¿verdad? Como que me quedé con que leí un capítulo de la Biblia, pero quién sabe, no entendí. Entonces, estas preguntas son muy importantes porque nos ayudan a investigar mejor, a comprender mejor, ¿sí? Ahora quiero que vayamos, por favor, también al libro de Mateo. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Al libro de Mateo 5, del 43 al 48, ¿sí? Para que lo busquen. Mateo 5, del 43 al 48, ¿ok? Y vamos a leerlo para tratar de investigar un poquito esto que les estoy comentando, ¿verdad? Ok, dice así. A ver, un momentito. Dice así, ¿ok? Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, ¿verdad? ¿Qué entendimos en esta palabra, en esta parte de la Biblia? No es muy difícil de entender. Nos dice, ¿verdad? De hecho, si tiene un título ahí, dice sobre el amor a los enemigos, que nos dice que debemos amar a todas las personas, incluyendo a nuestros enemigos, a los que os maldicen, a los que os persiguen. En este tiempo a lo mejor alguien no te persigue a ti, ¿verdad? Ni a mí. Pero en aquel tiempo, ¿sí? Los cristianos eran perseguidos. Entonces había otra forma de vida, otra cultura. Por eso tenemos que investigar a quién fue dirigido esto, en qué tiempo, dónde, ¿verdad? Estas eran las palabras que Dios le daba al pueblo en aquel tiempo, ¿sí? Luego también no vamos a profundizar mucho en todos los puntos porque sería muy extenso, pero también dice aquí, ¿verdad? No hacen lo mismo los publicanos si amas solamente a los que te aman, ¿verdad? ¿Qué recompensa tiene? O sea, ¿qué chiste tiene solamente amar a los que te aman? Es muy fácil. Dios nos llama a cosas todavía más profundas, ¿sí? Que requieren más esfuerzo. Entonces dice, no hacen lo mismo los publicanos, ¿sí? Y no hacen lo mismo los gentiles. Y tú podrás decir, pero ¿quiénes son los publicanos y quiénes son los gentiles? Yo no tengo idea, ¿verdad? Yo no conozco a ningún publicano ni a ningún gentil, ni me persiguen, ¿verdad? Por eso es importante decir, ok, ¿quiénes eran los publicanos? ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Por qué Dios dijo eso? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Verdad? Y si lo investigamos podemos comprenderlo más, porque aquí nos está hablando del amor aún hacia los enemigos. Entonces, los publicanos pues eran cobradores de impuestos, ¿sí? Que cobraban de parte de Roma los impuestos a la gente. ¿Qué era esto? Pues cobraban porque tú tenías una casa, te cobraban por vivir ahí, porque vivías en cierta ciudad, tenías cierto terreno, cierta propiedad, y por tener ese derecho de vivir, de estar ahí, de hacer lo que de estar ahí, de hacer tu vida, pues te cobraban una cantidad. Pero pues la gente se iba enriqueciendo. A lo mejor algún romano contrataba a un judío o a alguna otra persona rica para que te cobrara a ti los impuestos, y pues él te iba a cobrar un extra, ¿verdad? Para quedarse con un cachito. Y así era como un negocio en realidad. Entonces, por eso aquí nos dice, no hacen lo mismo los publicanos, porque pues en aquel tiempo el pueblo de Dios decía, pero es que a nosotros no nos caen bien los publicanos, nos quitan mucho dinero, o sea, como que no se llevaban bien. ¿Sí me explico? Entonces por eso Dios nos dice, aún con las personas que no te llevas bien, aún con las personas que a lo mejor dices, es que ¿por qué esa persona hace eso? Es que no, a mí no me gusta. Aún con esas personas tenemos que practicar el amor de Dios, orar por ellos, orar para que Dios nos dé amor por ellos, ¿verdad? En aquel tiempo pues era así los publicanos. Hoy en día pues hay muchas otras personas que hacen algo parecido, ¿verdad?
Entonces, bueno, también nos dice de los gentiles. ¿No hacen lo mismo los gentiles? Bueno, pues los gentiles eran las personas que no eran del pueblo de Dios, de los judíos. Ellos siempre pensaban, y era así, que eran un pueblo especial, un pueblo escogido por Dios, pero si tú no eras de ese pueblo de Dios, era como que fuchi, tú no eres del pueblo de Dios, ¿verdad? Tú eres de otro lugar, tienes otros dioses, otra cultura, nosotros no te queremos aquí, está como que nuestro circulito aquí de amigos, ¿no? Entonces también Dios dice, claro que no, tú debes de amar a todas las personas, ¿sí? Aún no sean como tú, no piensen como tú, o no vivan como tú, no tengan la misma cultura, tenemos que amarlos, ¿sí? Entonces, chicos, si investigamos un poquito esto, si aprendemos de la palabra de Dios, podemos comprender un poco más el mensaje que Dios nos da. ¿Sí se fijan? Que si ya conocemos quiénes eran los publicanos, quiénes eran los gentiles, en qué tiempo Jesús dijo esto y por qué, pues podemos comprender ya más lo que sentían aquí los judíos, ¿verdad? Que no era tan fácil, o el pueblo de Dios o para nosotros mismos no es tan fácil amar a todas las personas, pero tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, para ya no ser tan larga esta clase, lo que les quiero decir es que tenemos que aprender más de la palabra de Dios, pero de la manera correcta, ¿sí? Pide ayuda, busca un libro. Ahora con internet podemos buscar muchísimas cosas, siempre que sean sitios confiables donde busquemos la información. Y no te quedes nada más como que ya leí algo y bye, sino que investiguemos más para conocer más de la palabra de Dios, ¿sí? Mientras más conozcamos la palabra de Dios, mientras más aprendamos, vamos a ser como una plantita, como una florecita que va creciendo y creciendo y creciendo. Y es una flor muy grande, muy bella, con fruto, ¿verdad? Así somos nosotros si nos alimentamos de esa palabra de Dios, de esa agua, ¿verdad? Así que bueno, chicos, Dios los bendiga. Los invito a que se hagan estas preguntas para que puedan investigar mejor la palabra de Dios y conocerla más, ¿sí? Dios los bendiga y hasta la próxima. Bye.